Hola, mi nombre es Lily. Si estás en este video significa que te interesa estudiar en Inglaterra. Y yo te vengo a decir que sí se puede hacer. El día de hoy voy a hablar de la visa de estudiante de Reino Unido y de todo lo que se tiene que hacer para conseguirla. Lo primero que tienes que tener, y si estás en este video yo asumo que ya lo tienes, es tu CAS. ¿Qué es el CAS? Es una carta que te manda la escuela tiempo después de haber aplicado. Para que te manden eso tienen que aceptarte, te van a dar una carta de Unconditional Acceptance y con esta carta te van a pedir o que muestres que tienes cómo pagar la escuela, que tienes sponsors o que pagues parte de tu tuition fee, aproximadamente el 50%. Ya que hagas alguna de esas cosas, te va a llegar tu CAS. Este CAS va a tener un código en la parte de arriba y eso es lo que vas a necesitar para los pasos de los que vamos a hablar el día de hoy. Pero primero vamos a hablar un poco de qué es la Student Visa, qué es lo que necesitas para conseguirla, todos los documentos que vas a tener que tener a la mano, etc. Entonces hablemos de la Student Visa. Actualmente estamos viendo la página del gobierno de Reino Unido. Prácticamente te dice quiénes pueden aplicar, para qué tipo de escuelas pueden aplicar, todo lo que necesitas y el costo de la visa. El costo es de 524 libras actualmente, que es alrededor de 13,250 pesos mexicanos. Pero no es todo lo que vas a tener que pagar de golpe cuando apliques y el día de hoy les voy a explicar qué es lo demás que se va a tener que pagar. Después te va a hablar un poquito del dinero que necesitas para poder aplicar. Ahora, casi para cualquier visa en Europa te piden poder comprobar que te puedes mantener en este país por el transcurso en el que vas a estar viviendo ahí. En el caso de Alemania, cuando apliqué, me pedían por los 6 meses que iba a estar. A una amiga que aplicó para Alemania le pedían 12 meses. Y en este caso te piden o 1,483 por 9 meses en Londres o 1,136 por mes hasta 9 meses afuera de Londres. Otro dato muy importante es que este dinero tiene que haber estado al menos 28 días consecutivos antes de que apliques a la visa, en tu cuenta o en la cuenta de tus papás. Solo puede ser en tu cuenta o en la cuenta de tus papás. No se puede en la cuenta de un primo o de un amigo. Tiene que ser en una de esas dos cuentas y tiene que haber estado 28 días consecutivos. Digamos que vas a estar un año en Liverpool. Lo que te va a costar son 1,136 libras por 9 meses, que es igual a 2,224 libras para sostenerte en ese lugar, que es alrededor de 257,596 pesos mexicanos que tendrías que tener en esa cuenta. Y además te van a pedir poder pagar la escuela. Entonces, dependiendo de cuánto cueste tu tuition fee, eso te lo dice tu CAS y tu carta de aceptación. Entonces también tienes que tener el backup de ese dinero descontando lo que ya hayas pagado. Tu otra opción son sponsor letters y préstamos estudiantiles. Si compruebas que tienes un préstamo estudiantil o que tienes alguna beca que te va a mantener en ese lugar, entonces con eso ya la hiciste. En mi caso yo tengo la beca de posgrado de Ciencias y Humanidades para el extranjero 2025, entonces yo solo tuve que mandar esta carta para comprobar que me iba a poder mantener ahí. Pero para hablar de toda la información que necesitas para aplicar a escuelas en Reino Unido, tendremos otro video. Ahora, hay algunos países que no necesitan comprobar evidencia de que se pueden mantener en este lugar. Entre esos países sí se encuentra México. Sin embargo, el Reino Unido y las personas de la visa se reservan la habilidad o el permiso de pedirte esta información en cualquier momento antes de darte la visa. Entonces, si no se las entregas desde el principio, te lo pueden pedir después, y si te lo piden y no lo entregas, entonces tienes la oportunidad de que te nieguen esta visa. Hablemos del idioma inglés. Para poder aplicar una visa tienes que poder comprobar que al menos tienes un nivel B1 y esto lo debe de decir incluso tu CAS. Entonces sí tienes que tener un nivel en inglés, tienes que haber estudiado inglés antes y tienes que poder comprobar ese idioma. El examen que a mí me pedían en la mayoría de las universidades de Reino Unido era el IELTS. Entonces sí recomiendo tomar el IELTS, porque es el que todos te piden y todos aceptan. También tendremos otro video hablando de cómo funciona. De acuerdo. Y lo más importante, los documentos que se necesitan para poder aplicar: un pasaporte válido y la Confirmation Acceptance of Studies, que es el CAS. El CAS viene con un número en la parte de arriba o en la parte de en medio después de que te dice el número de la escuela, y ese número es el que vas a tener que pegar en el proceso de la visa y te lo piden muy al principio, entonces verdaderamente no tienes oportunidad de ni siquiera ver qué hay más allá porque tienes que dar los datos primero. Sin embargo, como yo ya tengo un CAS, hice un poco del proceso. Primero te preguntan dónde van a vivir, después le das continuar, te preguntan si tienes un pasaporte de la Unión Europea, sí o no, en nuestro caso.
Y si estás viendo este video en español, probablemente no. Entonces le vamos a dar que no. Y luego te pregunta si ya encontraste el lugar donde tienes que hacer tus biométricos. En México solo tenemos acceso para hacer los biométricos en Ciudad de México, te cuesta un fee, en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, si eres del sur de México, vas a tener que viajar sí o sí a alguno de estos lugares. Entonces, nada más pones que eres de México, le das siguiente, le dices que sí sabes exactamente dónde vas a tomar tus biométricos, le das siguiente, y aquí te dice quiénes son elegibles para una visa de estudiante, y si eres elegible, que en este caso ya hablamos un poquito de todo lo que necesitas, entonces le vas a dar Apply Now. Y entonces le vas a dar empezar aplicación, primero te pide un correo electrónico, luego te pide que crees una contraseña, luego te pregunta si tú eres el dueño de este correo electrónico, si te pertenece a ti, le tienes que decir que sí, o si es de alguien más, pues le dices que es alguien más, pero tienes que tener acceso a él porque te van a mandar varios datos. En este caso también te dice si tienes otro correo, puedes escribirlo si quieres, si no, con un correo está bien, yo la verdad solo puse un correo. Luego le das a continuar y te va a pedir tu número de teléfono, te va a decir si lo vas a utilizar en México o en Reino Unido y te va a preguntar si es de casa, móvil o de la oficina. Después te va a preguntar cómo puedes contactarlos y tú ya das básicamente si te pueden contactar solo por mensajes, si te pueden llamar y mandar mensajes y solo te pueden llamar, o si no puedes ser contactado de ninguna de estas maneras. Pero si le das clic a algunas de esas, te va a preguntar por qué y tienes que explicarlo. Entonces lo mejor que puedes hacer es decir que sí puedes ser contactado por las dos maneras. Además te ves un poco más transparente, yo creo, en el proceso de la visa, entonces es mucho más fácil. Ok, ahora te pide si ya tienes tu CAS. Esta es la parte más importante porque intenté también utilizar mi CAS con un número cambiado para ver si me permitía hacerlo, pero no aparecía registrado dentro de las páginas de Reino Unido. Me decía que no era un CAS válido. Entonces tienes que tener sí o sí tu CAS para poder aplicar. Ya que tienes tu CAS, le das que sí, le das Save and Continue y entonces te va a pedir que pongas el número de tu CAS. Luego te pide los datos en los que inicia tu curso y termina tu curso. Eso también lo tienes en el CAS y en tu carta de aceptación original, en tu Unconditional Acceptance Letter. Luego te va a pedir tu nombre completo, obviamente lo tienes que entrar. Yo me inventé uno para este proceso. Te pregunta si alguna vez has tenido otro nombre o si te han conocido por otro nombre, entonces ya le dices sí o no, dependiendo. Luego te pregunta si eres hombre o mujer o prefieres no especificar. Y luego te pregunta tu relationship status. Posteriormente tienes que rellenar tu dirección, en este caso también me inventé una. Posteriormente tienes que rellenar tu dirección, en mi caso también inventé una. Te preguntan cuánto tiempo has vivido en esta dirección y obviamente tienes que poner exactamente cuánto tiempo has vivido ahí. Y luego te empiezan a pedir los datos de tu pasaporte, es decir, tu número de pasaporte, quiénes son los que lo autorizaron. Y bueno, después de esto son muchas preguntas. A mí me llegó el CAS en Ciudad de México, literalmente estaba en el aeropuerto a punto de regresar a mi ciudad natal. Entonces traté de llenarlo todo lo más rápido posible porque dije, bueno, a lo mejor hay citas pronto, no tengo que viajar de regreso y luego volver a venir, me quedo aquí un día más, voy a la cita y listo. Pero no importa cuánto lo intenté, de veras que no me dio la oportunidad de terminar. Tardé como 30 a 40 minutos en rellenar este cuestionario. Son muchas preguntas que te hacen, es mucha información que te piden. Entonces sí te recomiendo darte tu tiempo. Igual, si te sales, puedes volver a entrar porque te mandan un link para que vuelvas a entrar exactamente a tu aplicación. Pero sí te recomiendo separar entre 30 y 40 minutos para que tengas suficiente tiempo de rellenar todo adecuadamente, que no se te vaya ni una letra y que tengas el tiempo. Después vas a documentos, en este caso no te piden subir nada, solo te piden información de los documentos, luego vas a tu declaración y luego vas a los pagos. Lo primero que te piden pagar es el IHS, que es el Immigration Health Surcharge. Básicamente te cobran un seguro de salud que por lo que entiendo es como el ISSSTE, pero de Inglaterra. Entonces tienes que pagar cierta cantidad para poder tener acceso a esto. Por todo el año supuestamente te cobran como 524, pero en mi caso, la verdad no estoy muy segura por qué, pero no te da la opción de cambiarlo. Me cobraron 1,164 libras, que es aproximadamente entre 29,500 y 30,000 pesos, dependiendo de en cuánto esté la libra en ese momento. Entonces, primero tienes que pagar estos 30,000 pesos para que te den acceso a pagar el costo de la visa. Y la visa tampoco es barata. Déjenme decirles que en comparación con otras visas, por ejemplo, la visa de Corea está como en 1,100 o la visa de Alemania que está como en 4,000, que a mí de hecho se me hizo un poco costosa en su momento. La visa de Inglaterra es otro nivel,
te cuesta 524 libras o aproximadamente 13,200 pesos mexicanos. Entonces, sí tienes que tener una forma de, en el momento en el que haces tu aplicación de visa, tener no solo los 13,000 pesos que vas a tener que pagar para la visa, sino también para poder pagar el seguro, que son como 30. Entonces, sí, calcúlale al menos unos 40,000 pesos disponibles para utilizar, ya sea en tarjeta de crédito o en tarjeta de débito, de los que puedas deshacerte durante el proceso de tu visa, más lo que te va a costar la toma de datos si vas a Ciudad de México a hacerlo. Ya que lo lograste, terminaste, hiciste todos tus pagos, te va a llevar a Further Actions. En este caso te va a dar la opción de descargar tu Document Checklist, que se ve más o menos así. Te da toda la información que necesitas y te dice qué documentos necesitas llevar a tu cita de visa. En mi caso, solo me pedían mi pasaporte y las copias a color, muy importante, a color de todas las páginas de mi pasaporte. Y bueno, si tu país requiere que tengas un test de tuberculosis, también lo tienes que hacer. Y bueno, también te dice que tienes que hacer la cita para poder hacer tus biométricos. Tú le das al link de esa página y te va a llevar directo a la página de VFS Global. Ya va a tener tu número y ahí te va a dar todos los datos que necesitas para hacer tu cita. Viajas a Ciudad de México, me cobraron 72 libras más para tener una cita. Y luego también te dan la opción de pagar de 500 a 700 pesos para que ellos escaneen tus documentos, pero en la página también te dice que tú puedes subir tus propios documentos a VFS Global. Ahora, a mí me daba miedo hacer esto al principio porque dije, ¿qué tal que algo salga mal? Pero luego dije, no voy a gastar 700 pesos porque me escaneen un documento, lo puedo hacer yo. Entonces lo que hice es que escaneé todos los documentos que te pedían. En realidad yo solo tenía que escanear mi pasaporte, pero decidí escanear todos los documentos opcionales para mandar, que era datos escolares, comprobante de inglés, comprobante de que te puedes mantener ahí. Pero básicamente es solo eso, pones tu cita, pagas y ellos te van a dar una carta. Esa carta la llevas contigo cuando vayas a tu cita, se la entregas junto con el checklist de Reino Unido. Muy importante, tienes que imprimir y llevar tu checklist de Reino Unido. Se los entregan, te dejan pasar y comienza el proceso de biométricos, del que también les voy a hablar en este video, así que quédense. El día de hoy es mi cita de visa, entonces estoy aquí en un café que está a la vuelta del lugar de las visas, se llama Brunos. Voy a desayunar porque mi cita es a las 10:55 y son las 9, entonces nada más tengo que esperar un poquito y después de esto voy a dar la vuelta y les voy a mostrar dónde es el lugar de la visa, porque en realidad está en un edificio que parece como una plaza o algo así y hay un Oxxo en la esquina y otros negocios a los lados, entonces no es muy obvio pues dónde es el lugar de las citas de las visas. Entonces les voy a mostrar dónde es, les voy a mostrar por dónde ir y vamos a ver cómo nos va. Cheers. Este es el edificio, ahí hay una puerta, puedes subir por las escaleras y entramos por ahí. Básicamente esto es lo que ves cuando entras. No hay ninguna indicación en específico, solo esto. Y pues puedes entrar por ahí, nada más. Avisas que vienes a Global VFS. Y listo. Entonces estoy saliendo de mi cita de la visa. Me dejaron mi pasaporte porque es e-visa, entonces te lo entregan, no te lo piden para nada. Solo para escanear y ya luego te lo devuelven. Y bueno, apenas llegué al hotel y les voy a contar todo lo que pasó. Pero sí, básicamente fue muy sencillo. De acuerdo, estamos de vuelta en el hotel y vamos a hablar de todo lo que pasó en el proceso de la visa y de cómo ir a VFS Global y pedir tu visa y todo lo que hice el día de hoy. Entonces, mi cita era a las 10:55, me levanté como a las 7 de la mañana y salí a investigar dónde era el lugar porque no estaba segura, porque había visto que hay dos lugares. Está la Embajada de Reino Unido, que está cerca de esta área, y también está VFS Global, que es otro lado. No son en el mismo lugar. Entonces yo fui directamente en la hojita que te dan después de hacer todo el proceso de VFS Global, aparece la dirección. Entonces yo fui a esa dirección, llegué, estaba un poco perdida porque la verdad no parece para nada un lugar donde puedes ir a buscar tu visa. Hay un Oxxo y un restaurante del otro lado y es como un edificio de oficinas. Pero pues ya entras, ves el lobby, no te dejan pasar hasta 15 minutos antes de tu cita, entonces tienes que estar ahí al pendiente. Yo lo que hice es que me fui a desayunar y después del desayuno regresé a ver lo de la visa, me quedé esperando unos 15 minutos y entonces ya me dejaron pasar.
Entonces después de esto, subes un elevador y llegas a un lobby en el 7º piso. En el 7º piso entras, de un lado hay unas oficinas de Invisalign y del otro lado, de tu lado izquierdo, vas a ver las oficinas de VFS Global. Para entrar a las oficinas te piden la carta de confirmación que ellos te dan cuando agendas tu cita. Entonces se las entregas, un guardia se la lleva, la escanean, la revisa, regresa y luego te pasan una de las maquinitas que checan que no tengas armas o metales, etc. Ahora hablemos de los documentos que yo llevé y de los documentos que realmente te piden. Entonces yo lo que hice, porque no sabía cómo era todo el proceso, es que llevé todo. Lo que tengo aquí básicamente son las copias a color de mi pasaporte. Tengo las confirmaciones de Reino Unido, que solo me pidieron el checklist de documentos que descargas directamente de su página, pero pues descargué todo y imprimí todo por si acaso. Luego también llevé mi otro pasaporte, que es el que tenía anteriormente, pero que tiene historial, porque con este pasaporte viajé a Reino Unido en 2016. Y también tengo todos los documentos escolares, básicamente, las cartas de la beca del CCT, la carta de las becas de Quintana Roo, los documentos del IELTS que tuve que sacar y que les voy a hablar un poco más de eso en otro video, mi título traducido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los documentos que ya había subido a la página de VFS Global. Pero pues en caso de que pasara algo, que me lo pidieran, que me dijeran que no se subió o cualquier cosa, quería tenerlo todo a la mano por si acaso. Ahora, quiero mencionar que un chico que llegó después de mí había contratado a un agente para ver lo de su cita y todo. Y esta persona se supone que iba a cargar todos sus documentos a la página y no los había cargado, no había ningún documento. Cuando llegó le preguntaron, oye, no hay ningún documento aquí, y él dice, se supone que un agente lo hizo, pero no lo hizo la gente. Los de VFS Global le dijeron que podían cargar sus documentos por 615 pesos o una cantidad similar. Entonces, por si acaso, en caso de que tus documentos no se suban o pase algo por el estilo, yo sí recomiendo que lleves todo, porque pues la verdad no sé cómo le va a hacer a ese chico, pero pobrecito. Entonces, hablemos de qué pasa cuando entras. Llegas a una pequeña salita, tiene unas sillas de este lado, una recepción de este lado, tiene un pedazo de madera de este lado, y de este lado hay 2 personas encargándose de escáneres de pasaportes y ese tipo de cosas. Entonces llegas, a mí me llamaron a la recepción, yo entregué mis papeles, se quedaron con mi pasaporte y le pusieron un sticker en la parte de atrás, que es este de aquí. También llevé mi ID, pero nunca me lo pidieron en ningún momento, lo único que me pidieron fue mi pasaporte. Y se quedaron con mi pasaporte hasta que pasé por mis biométricos. Entonces, aparece tu número, te dan un ticket, que es este, y entonces te hablan a un espacio cerrado, abres la puerta, entras, te dicen que puedes dejar tus documentos en un lado, te sientan en una sillita y entonces es momento de escanear. Me saludó un chico, Carlos Rivas, que la verdad fue muy buena onda en todo el proceso, y bueno, nada más me habló un poquito, me preguntó qué era lo que iba a estudiar y luego ya me dijo, bueno, ahorita vas a voltear a ver a 2 cámaras que están allá arriba, unas que están allá, y vas a decir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y el lugar en donde naciste. Entonces, das esos datos y luego, ya que terminan esa grabación, volteas a ver y es hora de escanear tus dedos. 4 dedos de la mano derecha, 4 dedos de la mano izquierda y luego tus 2 pulgares. Y posteriormente te tienes que jalar un poquito para atrás y te toman una foto con una cámara, hay su flash y te explican que se van a quedar con tu pasaporte de 5 a 10 minutos. El mío tardó más o menos unos 15 minutos en que esté listo porque estaba fallando su sistema. Básicamente lo que hacen es que escanean tu pasaporte para que te lo puedas llevar, porque al menos en mi caso era una e-visa. Ellos no se tienen que quedar con mi pasaporte, simplemente lo escanean, te lo devuelven y la notificación debe de llegar a tu correo entre 1 y 15 días con la respuesta de UK. Antes de salir de la primera sección, que es donde toman tus biométricos, me regalaron un plan de Levara, que es básicamente una SIM card que te sirve con hasta 20 gigabytes, minutos ilimitados en United Kingdom y textos ilimitados también dentro de United Kingdom. Aquí te da todos los datos de tu teléfono, de Reino Unido y todo, y me dice que lo tengo que utilizar antes de el 20 de julio de 2027, que pues es bastante tiempo. Y bueno, yo creo que llegando a Inglaterra esto me va a ser muy muy útil. También estuve viendo los planes en la parte de atrás y son mucho más baratos que los planes a los que tenemos acceso, al menos aquí en México. Por ejemplo, por 10 libras, que son como 250 pesos, te dan 20 gigabytes y minutos en llamadas y textos ilimitados, además de 100 minutos internacionales, que bueno, realmente no los veo muy necesarios porque vamos a utilizar WhatsApp para llamadas, pero muy buena onda, muy útil que te den esto. También me dieron este Universal Assistance, que es básicamente
un folleto de un seguro que puedes comprar. Realmente yo no creo comprar otro seguro. Y bueno, eso fue básicamente todo. Terminó mi cita, me devolvieron mi pasaporte, me dijeron que entre 1 y 15 días me iban a decir qué va a pasar, qué onda y toda la información relacionada. Y en general, eso es todo lo que me hace falta para irme a Inglaterra. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo solo espero que todo salga bien, que el seguro se entregue y bueno, ustedes seguramente van a ver la respuesta porque yo voy a grabar el momento en el que me llegue la respuesta de UK. 3 days later. Estoy en la oficina. Me acaba de llegar un correo de noreply@fcdos.gov.uk. Entonces es un correo del gobierno del Reino Unido. Me llegó en la mañana, pero lo acabo de ver. Y básicamente es un correo que está confirmando que mi aplicación ha sido exitosa. Entonces, chicos, tenemos la visa de estudiante. Nos vamos a Inglaterra. Bueno, la emoción está muy bien, pero creo que hay que aclarar algunas cosas. El día de hoy es el 4 de septiembre del mismo año, entonces yo fui a mi cita el 1 de septiembre y me respondieron el 4 de septiembre a las 8 de la mañana. Entonces, aproximadamente les tomó 4 o 3 días en responder. Para los que quieran saber, para los que no tienen tiempo, porque a mí sí me daba mucha presión que no llegara a tiempo y que no pudiera comprar mis boletos y no llegar como que a la Introduction Week. Pero, pues con esto ya puedo comprar mis boletos y ya puedo llegar a la semana introductoria de la escuela. Y sí, básicamente fueron 3 días, no más. Y bueno, eso es básicamente todo lo que necesitas para sacar tu visa de estudiante. Si tienes alguna pregunta que no se haya resuelto en este video, por favor déjame tus comentarios en la parte de abajo. Voy a seguir hablando de todo el proceso de cómo estudiar en Inglaterra, desde cómo conseguir becas del gobierno de México a través del CECITI, antes conocido como CONACYT, hasta todo el proceso que he tomado para poder llegar a Inglaterra, porque de verdad son muchos documentos, son muchas cosas que tienes que hacer. Entonces, toda esa información y más la vas a encontrar en mi canal. Si te interesa, suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba uno nuevo. Bueno, ahora solo me queda empacar para un año entero fuera del país. Deséenme suerte y nos vemos en Inglaterra.